Estás escuchando Ex Radio. Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Bienvenidos a Ex Radio Bazar, un espacio dedicado a promover productos o servicios. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Y bueno, continuamos aquí completamente en vivo desde la FIL Guadalajara. El día de hoy vamos a llevarles a ustedes otras presentaciones de libros. Y bueno, la siguiente presentación que vamos a tener se trata sobre el acervo CI, el cual se está llevando a cabo en este instante con motivo pues de la inclusión, con motivo de los derechos de la mujer. Y bueno, nos están presentando Marisa, Modesta García, Alejandra Tapia y modera Patricia Piñones. Todas ellas de la editorial Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Cabe mencionar que comentan en esta extraordinaria presentación de libros, es un colectivo de diversas mujeres que tratan de expresar su vida, tratan de expresar su pensamiento a raíz de estos temas. Y bueno, de alguna manera vamos con ellas y en un momento regresamos. Y bueno, amigos, estamos por iniciar esta presentación del acervo editorial del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Les agradecemos su presencia y bueno, hablar de un acervo general de un Centro de Investigaciones y Estudios de Género con la temática central de estudios de género es algo muy importante para nosotras en el CIEG. Está constituido por obras impresas y también por obras electrónicas que suelen emplearse en su totalidad, porque de verdad se leen completas, se leen en partes, en la medida en la cual se convierten en unidades temáticas de las materias que dentro del centro y de nuestras docencias llevamos a cabo. Y bueno, un acervo cultural es importante, sí, en toda la sociedad, sí, en todo grupo humano, pero particularmente yo agradecía mucho esta invitación a la presentación porque nos habla de productos tanto culturales como materiales e inmateriales que se transmiten, que vamos transmitiendo y en donde alrededor se construye un sentido de pertenencia, así como rasgos distintivos. Y esto que ven aquí, esta mampara con los textos que se están presentando como parte del acervo, tienen un rasgo distintivo. Ya van a escuchar ahorita a nuestras compañeras que nos van a hablar de qué va esto y por qué están estos textos en el acervo. Pero lo último para mí por decir es el CIEG, es un Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de una universidad pública y lo importante en este centro tiene que ver, por un lado, con la investigación, cierto, pero también con todo lo que tiene que ver con el acercamiento a la divulgación, al llevarlo a muchas otras partes en esta búsqueda de democratización, sí, de la educación, pero para poder dar la posibilidad de aprender nuevas cosas, nuevos temas, nuevos saberes que se producen en una institución pública, en un centro de investigaciones y estudios de género. Y bueno, para empezar, le voy a dar la palabra a Marisa Belaustegui-Goitia. Marisa es la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, PRI-DD, SNI 2, 3, mira, me pasaron uno todavía de 2, doctora en Estudios Étnicos y de Género por la Universidad de California en Berkeley, es docente, y esto es bien importante, sí en el posgrado, pero también en el nivel de licenciatura desde 1984, directora del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Relaciones entre Género, Raza, Sexualidad, Cultura en Latinoamérica, ha publicado libros, bueno, es bien grande, ha sido distinguida por una serie de premios
a las actividades que ha desarrollado, además con la prestigiosa Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Nueva York en 2019 por su trabajo académico activista. Es Marisa, y por favor, Marisa. Muchas gracias, Pati. Gracias. ¿Se oye? Ay, bueno, ya está. Muchas gracias por estar aquí a escuchar algo que no necesariamente es muy sexy, pero creo que hablar de un archivo, ¿no? Un archivo, qué habita un archivo, cuáles son las cosas que atrae este archivo, cuáles son sus accesos y cuáles son los textos más fundamentales del archivo del CIEC, un archivo que nace antes fue en 1992 y que va con, más que en línea editorial, tenemos espiral en editorial, porque es muy oblicua, a veces constituye en este movimiento espiral una especie de remolino muy suave que va congregando textos, pero cuando vienen, por ejemplo, la etapa de las protestas y la etapa de las propuestas, y donde tenemos a chicas tumbando monumentos y llenando de glitter reforma y reformando y revolucionando las ciudades en el mundo, entonces sí se centripeta mucho más y ya no es una línea editorial, sino que es una espiral y hasta un remolino. Entonces les voy a hablar, un proyecto editorial debe de tener 5 características. Voy a entrar nada más a las primeras 2 porque solo tengo 10 minutos. Una línea editorial tiene que ser un qué, y el qué es qué se decide editar, qué significan las colecciones y qué posicionamientos político-pedagógicos, ideológicos en mis épocas, ahora se dice político-pedagógico, contiene una colección. Lo segundo, no solamente es el qué, sino el para quién se edita, ¿no? El tercero es entre quiénes hay colectivos, y sobre todo ahora, ¿no? Que todo tiende a ser editoriales como muy basadas en acciones activistas, pero también recicladas por toda la parte consensual y conceptual. Entre quiénes se edita, cuándo se edita, en qué momentos los remolinos son fuertes y hay que hablar de algo, cuántos volúmenes y con quién. También a nosotros nos importa muchísimo con quién editar. Bueno, ¿qué? Voy a hablar de qué y para quién. La editorial decide lo que quiere editar. Ello significa no solo una elección concreta, sino un posicionamiento político-pedagógico. Se inicia una línea editorial que ya les decía que es una espiral, con características que se van a ir respetando, editando y modificando, pero respetando. Nuestro plan editorial reconoce la importancia de apuntar desde dónde y para quién se produce el conocimiento. Esto es absolutamente feminista, ¿no? Que hay un posicionamiento, que hay un cuerpo que habla, que ese cuerpo tiene historia, características, genealogías, y eso desde luego se tiene que hacer evidente. Es decir, nosotros partimos de locus de enunciación, de lugares, locus, lugar, de lugares de enunciación, y vamos a preguntarnos qué es una enunciación y qué es un lugar. Vamos a empezar por el lugar. Si nuestro proyecto editorial tiene lugares de enunciación y tiene principios de enunciación, vamos a ver qué es un lugar y qué es una enunciación. Un lugar es un espacio de resistencia, de creación y transformación. Un lugar que ofrece una historia, un relato que avance en la propuesta de un modelo distinto de sociedad, que cuestione las desigualdades, las prácticas hegemónicas, sobre todo de castigo. Nos interesa mucho relevar las políticas del castigo y inclusive los feminismos que van a favor de políticas punitivas, y las relaciones de poder que silencian y marginan grupos de mujeres, niñas, adolescentes y sexualidades en diversidad. Pero no solo eso. El lugar de enunciación que nosotras proponemos es una academia muy cerca del activismo, o sea, una academia activada, una academia efervescente, una academia que revive y resuene con lo que está sucediendo en la acción, y el activismo muy cerca de la academia. O sea, proponemos tener un activismo conceptual, parece un oxímoron, pero un activismo que produzca, además de acciones y revoluciones y irreverencias, conceptos. Pero también nos interesa un lugar gozoso y significativo. A veces pensamos que hay mucho sufrimiento y mucho dolor, y nos parece importante en nuestra imagen visual y nuestro contenido tener un espacio que hemos llamado en un triángulo.
producir como si estuviéramos en el recreo, es decir, el lenguaje académico tan sesudo y demás, queremos que sea importante y queremos que signifique y queremos que corte y que sea filoso, pero también queremos que parezca que se hace en el recreo, en el viaje o en la fiesta. Un espacio bolsa, como diría Ursula K. Le Guin, un espacio que defiende un tipo de historias, un tipo de relatos que pretenden continuar con el problema en espiral, ¿no? Seguimos hablando de feminicidios. Iniciamos en 1992, el PUEC fue uno de los primeros lugares que publicó cuestiones de masculinidad y cuestiones de feminicidio, pero seguimos en una lógica narrativa en espiral, seguimos cuestionando la historia individual de héroes que invisibilizan estos mundos silenciosos y balbuceantes. Ahora les llaman futuristas o de de discursos africanos o afroamericanos, pero lo que son discursos que están empezando a surgir o que han surgido desde hace décadas, pero para que pasen del balbuceo a la palabra completa y a la oración, digamos, hace falta mucha protección y proyectos editoriales que alojen estas palabras, ¿no? Donna Haraway diría, nosotros le hablamos en espiral, ¿no? Esta función en espiral, Donna Haraway diría, sigan con el problema. Sigo con Donna Haraway. Necesitamos un tipo de sabiduría manchada, colectiva y resistente. Necesitamos volver a sembrar nuestras almas, nuestros mundos natales para poder florecer. Y natales quiere decir locales también, ¿no? Que se trabaja mucho de la localidad, pero son localidades también en resonancia con otros sures. Por eso hablamos de remolinos desde el sur. Y a nosotras en el CIEC nos importa qué historias contamos para contar con ellas y a partir de ellas otras historias. Ahí sigue la espiral. Importa qué conceptos pensamos para pensar con ellos otros conceptos. Son como constelaciones de conceptos. Bueno, hoy dejamos el lugar y vamos con la enunciación. Decíamos que nuestro proyecto editorial es feminista y tiene un lugar, un locus de enunciación, ¿no? Ya hablamos del lugar, ¿qué lugar es? Ahora vamos a hablar de la enunciación. Y luego vamos a hablar de algunos libros que han hecho eco con el lugar y que han hecho eco con libros que parten de un lugar de enunciación. La enunciación. El escenario de la enunciación es la toma de la palabra. No es neutral ni tampoco es objetiva. Es pronunciada por alguien en un espacio y tiempo definido. La enunciación se convierte en una protesta, en una propuesta y así en una canción. Les decimos a los estudiantes cuando entran, esto es un poco lo que hemos pensado para el plan editorial. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu protesta? ¿Cuál es tu canción? Y la canción tiene una letra, un ritmo y una melodía. Así nuestros libros. Y los cuidamos también mucho visualmente. Nos preguntamos quién tiene el privilegio y el derecho de hablar y de hacer sentido. Y hay muchas colectividades que están hablando sin lograr hacer sentido porque no tienen editoriales que las capturen, que las editen y que les ayuden. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con mujeres presas y tienen mucho que decir, pero hay que modular un poco ese discurso para que sea entendible. Gracias. Para que sea entendible y sea traducible, ¿sí? Entonces, estos balbucientes sujetos del sur que viven en las fronteras, como dice Gloria Saldúa, como dice Bell Hooks, como dice Audre Lorde, como dice Rita Laura, como dicen tantas de estas mujeres que están muy ocupadas del locus de enunciación, requieren profesionales, requieren universidades que no las editen, ni las tachen, ni las traduzcan, sino que ayuden a que logren resonar y ser entendidas. Entonces, nuestro lugar de enunciación es una especie de relato a la manera de las cosas cóncavas, ahuecadas, que tienen agujeros del ser. Desde el primer momento, por esos agujeros circula la luz y generan relatos más ricos, a veces más extravagantes, pero mucho más plenos. Tenemos ahí la colección Itacate, tenemos una colección que tiene que ver también con criminología. Tenemos 3 líneas, que son las 3 líneas de esta gestión: criminología crítica y justicia transicional, con justicia restaurativa, educación en prisiones. Ahí hay un locus de enunciación enorme. Son mujeres que han sido avasalladas por la justicia y ahí estamos esperando escuchar y estamos esperando producir. La segunda es desarrollo curricular desde perspectivas de género. Y ahí están todas estas escrituras y todas estas formas de edición y de concreción de relatos de las mujeres más jóvenes que están hablando y escribiendo de otra forma. Y que queremos que esto entre al desarrollo curricular también. Y la última es
la condensación de esto que es esta academia y este activismo, una academia que pretende ser una academia activada y un activismo conceptual. Y ahí tenemos mucho énfasis en pedagogías restaurativas y cultura para la paz. En la universidad, en la UNAM, el último evento que tuvimos en este semestre son 4 trabajadoras rociadas de gasolina y incendiadas, los huertos. O sea, la UNAM está en sus partes más bajas, donde está el estudiantado, con muchísimos problemas, y nosotras en estas 3 líneas estamos atendiendo a ellos. Hay 2 textos importantes que mencionamos, que presentamos aquí, el de Masculinidades Dobles de Alice Siles y Encrucijadas de Género y Diversidad Sexual en México de César Torres, que corresponden a estos 3 diferentes líneas de investigación y a esta idea de que nosotras publicamos teniendo en mente un lugar de enunciación y un lugar de resistencia y una enunciación con estos sujetos que han sido invisibilizados y que habitan las fronteras, estos espacios tan frágiles pero tan potentes y a veces tan exuberantes. Gracias. Gracias. Y sí, hace 30 años la producción académica y editorial inició en el entonces PUEC y procedía de otras latitudes. Algo que de verdad hoy llama la atención y es genial, y de esto nos van a hablar, mucha de ellas es de nuestro país y muchos de estos productos, muchos de estos son de nuestra universidad y del propio CIEG. Esto es muy importante. Y bueno, le voy a dar la palabra a la maestra Modesta García Roa. Ella es jefa del Departamento de Publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es maestra en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, licenciada en Letras Hispánicas y especialista en edición y redacción editorial por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con 16 años de experiencia ha sido editora senior de los grupos más importantes de la industria editorial a nivel mundial, Planeta y Penguin Random House. Jefa del departamento en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, editora de cientos de libros y autora de decenas de artículos de divulgación sobre el lenguaje, coautora del libro Práctica Editorial Feminista y del Antimanual de la Lengua Española para un lenguaje no sexista, compiladora del libro de poesía Meras Cosas del Espíritu y coordinadora de numerosas publicaciones académicas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. Como jefa de publicaciones del CIEG, liderea la publicación de libros clave en los estudios de género y cuida la edición de la icónica revista Debate Feminista. Por favor. Están más largas las presentaciones, las bibliografías. Por favor, más largas las bibliografías. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. También muchas gracias a Marisa por su exposición. Me da mucho gusto que, aunque no leímos nuestras intervenciones previamente, creo que estamos como en la misma sintonía, porque justo esto que es muy breve y que les voy a leer tiene que ver con un poco dar respuesta a las preguntas que plantea Marisa, y me alegra porque como mi jefa creo que estamos en la misma línea sobre no solo las preguntas, sino algo súper importante que es el lugar de enunciación, ¿no? Y nuestro lugar de enunciación como editoras de un centro de investigaciones que hacen libros con perspectiva feminista. Yo les voy a hablar de las colecciones que tenemos, ya luego les hablará un poco también de nuestra postura y de nuestro lugar de enunciación y de algunos libros que han sido clave para el desarrollo, sobre todo en esta gestión, ¿no? Decía Patti, y decían también en la presentación de ayer, dónde es que se está generando el conocimiento, y decían también algo muy valioso sobre la justicia, un acto de justicia epistémica, publicar a muchas de las autoras. Este año estábamos revisando que publicamos a 56 autoras a lo largo del año, y eso tan solo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Eso nos da el privilegio de poder compartir todo este conocimiento y que no se quede aquí. Estamos tratando de que nuestras políticas editoriales tengan muchísima congruencia
con los posicionamientos políticos del centro, pero también con los posicionamientos de una editorial feminista que conlleva tener libros de acceso abierto, tener materiales de impresiones sustentables, y esto, ¿no? Poder divulgar el conocimiento. Nuestros libros en su mayoría o están en libro electrónico, en Open Access o a un costo muy accesible. Voy a leer rápidamente lo que preparé. Si bien tenemos una idea clara de los agentes que participan en el proceso de edición, hay poca claridad sobre qué hace una editorial feminista, específicamente la curadora de contenido con perspectiva de género. Los eslabones de la cadena de producción pueden resumirse muy sucintamente así: recibir y encargar la escritura de un manuscrito, presentarlo al comité editorial, coordinar el proceso de pertinencia y dictaminación, acondicionar el original o la traducción, de ser el caso, y cuidar el proceso de edición, preprensa, tipo de impresión, producción y logística para su venta, difusión y distribución. Sin embargo, el escenario es más complejo. La escritura, la edición y los procesos de producción compartidos han jugado un papel importante en la producción de conocimiento activista transnacional y constituyen un espacio donde se encuentran, resisten y subvierten mutuamente diversos conocimientos. Algunas publicaciones feministas han sido instrumentos para abrirse a ciertos vínculos, algunos vínculos como los anticoloniales, y rehusarse a otros, como el feminismo blanco. Algunas veces a la editora se le concibe como la profesional que ordena y dirige la publicación de una obra, quien descubre promesas editoriales o pierde el aliento por lograr un bestseller o arrancárselo a quien lo ha tomado. Pero tanto los nuevos medios de comunicación como los enfoques culturales feministas de la ciencia y la tecnología nos colocan a las editoras feministas en un nuevo lugar donde habita la justicia social desde una perspectiva de género y hay cabida para los feminismos. Me voy a saltar un poco para avanzar. La reflexión sobre los aportes de la epistemología feminista en relación con la representación accesible de la interseccionalidad es simple si nos colocamos desde el enfoque de la producción situada desde un feminismo transnacional asentado en la solidaridad feminista. Aquella solidaridad que lucha contra las desigualdades como un pacto entre mujeres frente al modelo de competición que impone el patriarcado. Como editora confirmo que esta solidaridad es fundamental entre las mujeres en todos los espacios, pero desde luego es vital desde los eslabones, pues ahora entiendo que solo la producción de conocimiento puede ser así, si a pesar de aquellas desigualdades puede subsanarse incorporando piezas propias de la interseccionalidad y las rupturas epistémicas. Hay una frase que dice un editor muy aclamado, Samuel Fisher, dice que el editor o la misión del editor es obligar o aceptar nuevos valores que no desee. Dice, obligar al público a aceptar nuevos valores que no desea es la misión más importante y hermosa del editor. Y bueno, amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con más en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. En un momento regresa Ex Radio Bazar. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Te invitamos a que
visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Y hasta aquí, promueve tu servicio o producto. Ex Radio Bazar. Continuamos. Y bien, amigos, ya regresamos completamente en vivo en otra edición más, otro capítulo más de Grupo Medios Mendoza. Vamos a seguir con la presentación de libros de los autores aquí de en vivo desde la FIL 2023. Y ahora vamos a presentarles la autoría de Cuaderno de un retorno al país natal. Un libro de poesía, un libro de historia, un libro genérico, el cual es muy interesante poder escuchar. Y bueno, el autor es Aimé Cesaire y la está presentando José Luis Rivas y Francisco Hinojosa. Esto es de la editorial Universidad Veracruzana. Así que vamos con ellos y en un momento regresamos a esta maravillosa presentación del libro. Pancho, adelante, por favor. Y no leí nada porque el maestro va a leer justo el poema. En la comida hablamos del poema y era el mismo y dijeron que lo lea el maestro. Perdón. Sí. Bueno, yo había dividido todo esto en 4 partes. 1, MSC. 2, José Luis Rivas. 3, el libro que nos convoca aquí, que es el Cuaderno de un retorno al país natal. Y habló ya bastante Balán acerca del significado del MSC. Vaya martiniqueño, muy estudioso, que fue becado para ir a Francia, un gran estudiante también en Francia de altos niveles, y que aprendió un francés realmente que pocos escritores, ya no digamos franceses, no, pocos escritores franceses llegan a dominar también. Esto de que hablabas así de la fauna y la flora, no es fácil dominarlo así en un francés hablado en Francia, ¿no? Tiene este gran poema, primer gran poema de la negritud, según he leído, que fue además pues festejado por André Breton, por Jean-Paul Sartre. Se le encontró a André Breton, iba a comprarle una cinta para el pelo a su hija, él huyendo de la guerra y todo, fue a la Martinica y en una mercería se encontró la revista Topi, que es la que empezó a editar MSC, y ahí venía un fragmento de este gran poema y quedó deslumbrado André Breton. Y además ya había cierta identificación de MSC con el surrealismo, a pesar de que no cumplía, yo creo, con la ortodoxia surrealista, ni con la escritura automática, ni con el individualismo más propio pero comparemos algunos de los poetas así surrealistas de entonces, no tiene nada que ver con trató de ser muy comprometida esa poesía surrealista, y no lo llegó a ser nunca, ¿no? André Breton, Aragón, Del Val, trataron de llegar a tener una poesía más comprometida que eso. Es un poeta también, como diría Rubén Darío, raro. Y él quizá tuvo ese contacto con el surrealismo porque abrevó de las mismas fuentes. Abrevó más así de Lautréamont y de varios que fueron los padres fundadores del surrealismo, a los que hace mención André Breton en su antología de poesía de humor negro, que por supuesto no está César porque no tiene nada que ver con el humor, ¿no? Y bueno, como estamos hablando
y de una traducción. También me gustaría hablar un poco de José Luis. Tiene pues casi una veintena de libros de poesía, entre otros. Aquí se menciona Balam, que es Tierra Nativa, Por Mor del Mar, Río, Relámpago de la Muerte, Asunción de las Islas, Ras de Marea, que fue una compilación que se hizo en el Fondo de Cultura Económica de los libros que hasta entonces tenían publicados, no recuerdo la fecha, pero después hubo otra compilación más, ¿no? Y traductor, por supuesto, aquí vamos a hablar también de esta otra faceta muy importante de Rivas, de no un poeta que se encontró en Montreal la semana pasada y que le dijo, oye, tradúceme, yo te traduzco. No. T.S. Eliot, Rimbaud, Superbier, Pound, Leclerc, John Donne, Shakespeare, Aimé Césaire, Saint-John Perse, Waldo, entre otros. Y dejo estos tres últimos al final porque comparten con Rivas algo, además de tener poemas de largo aliento. Bueno, pues Walcott con Homeros, todos los poemas de Saint-John Perse, Elogios, Pájaros, Mares, grandes poemas. En ese ser, con que por supuesto, el de José Luis, Tierra Nativa, es también un poema de muy largo aliento. Pero además de esto, comparten otra cosa más, una ascendencia común: las Antillas o las islas del Mar Caribe, Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Haití. País de origen del abuelo paterno de José Luis Rivas. Ha recibido, entre muchos reconocimientos por su labor poética, el Premio Nacional de Artes de Literatura, el Javier Villaurrutia, el Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio López Velarde, el Carlos Pellicer, el Premio Nacional de Letras Sinaloa, entre otros. Yo hay algo que también veo en su labor de traductor, porque lo conozco ya hace muchos años, es su pasión por los diccionarios. Él no es de Wikipedia, nunca se meta a Wikipedia o a Wikidiccionario, como se llame eso, no, porque además tiene diccionario. Vaya, finalmente la lengua que hablamos hoy no es la misma que se hablaba hace el siglo pasado, y entonces tiene diccionarios de distintas épocas, porque también van diciendo cosas muy distintas. Creo que esa labor le ha servido mucho al hacer todas estas traducciones. Muchos nos quedamos así como muy deslumbrados cuando él publicó su libro Tierra Nativa. Creo que yo los leí en originales, no recuerdo bien, sí. Creo que sí leía algunos originales, o los oí leer, más bien los oí leer a ti antes de que se publicara. Y tiene con Aimé Césaire esa otra semejanza, digamos, ¿no? Que es su Tierra Nativa. Sí es un regreso a la tierra que lo vio nacer, a José Luis Rivas. Sin embargo, a diferencia de Aimé Césaire, hay pues algo que hablaré un poquito más adelante, lo negro y lo oscuro, ¿no? Dice el regreso de Rivas a su tierra nativa es más, está lleno de nostalgia, pero es muy luminoso, es verdaderamente luminoso. Copié unos cuantos de esos. Hace 20 años yo era niño y recuerdo que hacía sol de sol a sol, que hacía sol a diario, en todas partes, como aquí un poquito. Ay, el sol más sol, es ese sol, el sol nuestro de todos los días. Y aquí lo quiero leerlo, para decir este regreso al país natal de cuando era niño, muy luminoso, muy lleno de sol. Y leemos aquí el de Aimé Césaire. A la vuelta del alba, otra casita que huele muy mal, en una calle muy angosta, casa minúscula, que acogen en sus entrañas de podrida madera docenas de ratas, la turbulencia de mis 6 hermanos y hermanas. Una casita cruel,
cuya intransigencia alarma nuestros fines de mes, y mi temperamental padre roído por una sola miseria. Nunca he sabido cuál de ellas. Que una imprevisible brujería modorra, en melancólica ternura, o exalta en grandes llamaradas de ira. Y mi madre, de piernas, que por nuestra hambre incansable, pedalean día y pedalean de noche, y en la noche también me despiertan esas piernas incansables que siguen pedaleando en la noche, y el agudo repiqueteo en la carne blanda de la noche, de una Singer que mi madre pedalea por nuestra hambre de noche y de día. Pero lo leo así, a ver así el contraste que hay en estos dos retornos. ¿Y por qué también José Luis elige este poema para traducirlo? A principios de este mes estuve presente en la entrega de los premios nacionales que se hicieron, y el Premio Nacional de Letras se le otorgó por primera vez a una traductora. José Luis lo tiene, pero lo tiene por ambas cosas, como poeta y como traductor. Pero esta es la primera vez que se lo dan a una traductora por lo que traduce, no por lo que sigue. Ha escrito prólogos, por supuesto, pero no es eso. Y dijo algo que me gustó mucho, citando a Octavio Paz. Yo no lo corroboré, pero decía Octavio Paz que un poema y una traducción se equiparan, son igualmente creaciones, son tan creativas la una como la otra. Un maestro mío, Juan Carvajal, me decía que cuando estamos en una sala de conciertos podemos estar escuchando una orquesta, bien o mal, pero si somos buenos escuchas, vamos a oír precisamente al compositor que hay detrás de esa interpretación. Algo similar podría pasar con la poesía. Si somos buenos lectores, podemos leer bien lo que hay detrás de eso, al autor que está detrás. Sin embargo, los matices, la afinación del violín y la palabra puede cambiar totalmente, ¿no? A mí me costaba trabajo, alguna vez tomé un curso con mi maestro Humberto Batis sobre el cementerio marino de Paul Valéry. Consiguió 10 traducciones. Y sin embargo, cuando leía las nuevas que conseguía, a mí nada más me sonaba la de Jorge Guillén, ese mar tranquilo de palomas, ese techo tranquilo de palomas. Y hay otras, ese mar, ¿no? Tiene otras traducciones, pero nos suena una y con esa nos quedamos, ¿no? Y así podría citar así mucha cantidad de poemas. El mismo Carvajal tradujo a Cavafis, y decía, lo tradujo del inglés, por supuesto. ¿Cómo voy a traducir Esperando a los bárbaros sin la traducción que yo tengo ya en la cabeza? Y tengo que traducirla distinto, por supuesto, ¿no? Regresando a lo dicho por Paz, un poeta puede trabajar muchas veces un poema, como en el caso de este que tenemos aquí es la última versión, pero tuvo una primera versión. Y si le preguntamos a un poeta que le van a decir, vamos a volver a editar tu libro, ¿quieres echarle alguna mano? Yo creo que muchos dirían, sí. Siempre hay algo que podemos decir, lo podemos corregir. Bueno, si eso es cierto, y si lo que estaba diciendo también es cierto, que escribir un poema y traducirlo son actos de creación también. Así como Imeseser pudo echarle mano y volver a hacer una traducción, José Luis lo hizo también. Publicó una primera versión de este libro, que mencionabas tú, para leer ahí Imeseser, publicado por el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, en 2008. Y aquí nos encontramos con el leitmotiv del poema, el verso que se repite a lo largo no a todo lo largo, pero es el leitmotiv, y es algo que además resume muy bien el poema. Y son 5 palabras. Obud Petimatan, que la primera traducción que leí la hizo Lidia Cabrera,
Cuba. Y ella ponía, al terminar el alba. Después la tradujo también Agustí Bartra, en una publicación que apareció en la editorial Era, y él decía al final del amanecer. Después la primera traducción de José Luis era a última hora de la madrugada, y en esta es a la vuelta del alba. No sé si se puede entender así muy bien que esos matices muy pequeños pueden cambiar mucho un poema. Y creo que encontró esa relectura que le dio, y a la vuelta del alba sugiere mucho más. Y el otro sí es mucho más directo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es justamente esa tela delgada que divide el fin de la noche y los primeros rayos del día, ¿no? ¿Qué es esto, no? El oscuro y la transparencia. Y creo que eso está mucho más que bien resuelto en A la vuelta del alba, que es como lo dice José Luis. Gracias. Hago un pie de página a la traductora que se refiere a Selmancira, ¿no? La traductora... Sí, perdón, no dije el nombre. Selmancira, la gran traductora de Tolstoy, casi toda la obra. Y griego. Bueno, José Luis, por favor, te toca tu parte. Buenas tardes. Porque Guillermo Federico G. sostenía en La razón en la historia, ese libro, a propósito del Nuevo Mundo y de sus múltiples islas, aunque la región atlántica haya tenido una civilización propia cuando fue descubierta por los europeos, esa civilización fue aniquilada al tener contacto con ellos. Y ello debido a que se trataba de una civilización enteramente natural y que tenía en consecuencia que desmoronarse al primer contacto con el espíritu con mayúscula. Desde que los europeos pusieron un pie en América, los indígenas desaparecieron poco a poco bajo el aliento de la actividad europea. Hasta entre los animales se acusa la misma inferioridad que se observa entre los humanos. La fauna americana posee leones, tigres, cocodrilos que guardan semejanza con las especies correspondientes del viejo mundo, que son, por todos los conceptos, más débiles, menos poderosas, por lo que se afirma que los animales mismos son menos nutritivos que los víveres importados del viejo mundo. Hay allá una inmensa continuidad hay una gran cantidad de bovinos, pero la carne de res procedente de Europa resulta finalmente una golosina. A él le bastan también aquí unas cuantas líneas para sellar la alianza del etnocentrismo y del racionalismo, porque el espíritu no tiene otro fin en realidad que el de someter o destruir lo que no se le parece. Los hombres primero, los animales enseguida, y para qué hablar de las plantas. Pueblo mío, se preguntará Césaire 2 siglos después, ¿cuándo dejarás de ser el juguete? ¿Cuándo serás de ser el juguete en el carnaval de los otros? ¿O en los campos ajenos el espantapájaros obsoleto? De aquí a corregir la fauna, la flora y la población en nombre de un principio superior cuya trascendencia siempre se mezcla curiosamente
se mezcla curiosamente con el interés por justificar lo injustificable, la colonización y la trata de esclavos. Sin embargo, en el cuaderno escribe ser. Volveré a encontrar el secreto de las grandes comunicaciones y de las grandes combustiones. Diré tormenta, diré río, diré tornado, diré hoja, diré árbol, me empaparán todas las lluvias, me humedecerán todos los rocíos, circularé como sangre frenética por la corriente lenta del ojo de las palabras, en caballos locos, en niños recientes, en coágulos, en tapaderas de hornillo, en vestigios de templo y en piedras preciosas, lo bastante lejos para desanimar a los mineros. Quien no me comprenda, tampoco comprenderá el rugido del tigre. Y más adelante, eleva el himno al amor entre todos los hombres. Este pasaje me parece capital en el libro y creo que difícilmente existe en la literatura universal un equivalente. Dice: volveré a encontrar el secreto de las grandes... Perdón, 57. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este capítulo. Muchísimas gracias por continuar en esta cobertura especial de Grupo Medios Mendoza. Continuaremos con más. Hay mucho todavía de dónde cortar. Todavía nos falta visitar varios lugares. Así que quédate con nosotros. Tendremos mucho más presentaciones de libros, lugares enigmáticos. Así que no le cambien a la señal de Grupo Medios Mendoza. Este fue tu programa Ex Radio Bazar. Los esperamos en la siguiente promoción de tus productos o servicios.